Pues celebrando esta reforma tan importante, tan importante porque en efecto, y retomo algunos conceptos que ya mis compañeras legisladoras han vertido en esta mesa. En principio, tenemos que señalar que la apertura hacia la transparencia ha sido un proceso de varias décadas ya, para efecto de consolidar el derecho que las y los mexicanos tienen a la información pública. Y esa información pública que tienen los ciudadanos tiene dos vertientes, como la propia Corte lo ha señalado en distintas sentencias. No solamente el derecho de los mexicanos a conocer la información pública, que en sí es un derecho, tienen ese derecho, sino también que a través del ejercicio de ese derecho puedan ser un órgano de control de los gobiernos. Y el control en un poder siempre es benéfico, siempre es necesario que los ciudadanos, las ciudadanas controlen, vigilen, auditen, revisen lo que están haciendo sus órganos de poder, lo que están haciendo los tres poderes, y eso lo ejercen a través del derecho a la información, a través de la transparencia. Ahora, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Pues resulta que la reforma, la gran reforma de materia de transparencia de 2015, ese derecho en materia de la información judicial y relativa a las sentencias, es decir, a las resoluciones que emiten los jueces de los distintos niveles, ya sea federal o locales, pues quedó muy acotada porque en la ley de transparencia se establecía que solo serían públicas aquellas sentencias que tuvieran interés público, pero no definió qué era interés público. Entonces, esto ha generado pues, una serie de trampas, hay que decirlo como es, para efecto de que cada quien interpreta por interés público lo que quiere. Y entonces, a final de cuentas, lo que tenemos, y ya lo dijeron mis compañeras, hay un estudio muy interesante que hizo la organización X Justicia para revisar cómo están las entidades federativas. Y bueno, pues si el Poder Judicial de la Federación había avanzado un poco en este tema, pues las entidades federativas estaban reprobadas porque efectivamente no había transparencia y había todo tipo de mecanismos para ocultar la información. Entonces, era muy necesario que hoy tuviésemos una reforma que genera este derecho de los ciudadanos y que transparenta las sentencias emitidas por el Poder Judicial, ya sea federal y local, porque estamos hablando de una ley general, pero que además esto le va a servir a las ciudadanas y a los ciudadanos como, bueno, para revisar cuáles son los criterios que los jueces ejercen en el momento de impartir justicia, para transparentar, para generar una visibilidad hacia dentro del poder que ha sido el más opaco, el más cerrado, y que hoy con esta reforma pues vamos a tener una mayor apertura, y es importante pues que las ciudadanas, los ciudadanos podamos ejercer ese derecho, porque además a través de esta revisión de estos criterios vamos a poder incluso accesar otros derechos. Esta justicia va a generar pues mayores ventajas, sobre todo a grupos vulnerables que necesitan pues del poder de la justicia en sus vidas. Entonces, yo creo que es muy significativo, es un gran paso. Tal vez no se le ha dado la dimensión que tiene, pero efectivamente es algo muy necesario. Sí, Efectivamente, como mi compañera y paisana, querida diputada Lidia Villafuerte, ha señalado, los transitorios del dictamen establecen un tiempo. Es decir, una vez que se publique, porque hay que decirlo, no se ha publicado en el diario oficial de la Federación, habrá 6 meses, 180 días para que entre en vigor esta reforma, y también los poderes judiciales, tanto de la federación como los locales, tendrán 180 días para hacer la publicación de sus sentencias. Y también en este plazo es el plazo que tendrán las entidades federativas para que sus congresos hagan las adecuaciones normativas correspondientes, las reformas a sus leyes de transparencia locales o bien las leyes orgánicas de los poderes judiciales, las adecuaciones necesarias pues para que esta reforma se dé. Entonces, ese es el paso que sigue. Y yo también, pues, ahora sí que como aprovecho el comentario que ha hecho mi compañera la diputada Villafuerte para señalar que, que yo señalé que el Poder Judicial ha sido el más opaco, porque así es, porque además por su propia naturaleza, y no me refiero solamente a los casos que resuelve el Poder Judicial, que de suyo, si son entre particulares,
pues tienen que guardar esta secrecía hasta, salvo los términos pues que hoy se está mandatando que sean públicos, siempre preservando los datos personales. Por supuesto, eso es algo que es también un derecho y que se tienen que preservar. Sin embargo, la propia administración de los poderes judiciales había sido todavía más celosamente guardado, los recursos con que se contaban, las políticas judiciales emprendidas, las políticas al interior de los poderes judiciales, y por eso incluso fue necesario que en el 94 se crearan estos órganos, estos consejos de la judicatura. Entonces, términos generales, porque además sus titulares no son electos como lo son en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pues los magistrados, los jueces han guardado más, se ha guardado más la información a diferencia de los otros poderes. Y creo que por eso también es importante ir dando pasos importantes hacia la construcción de una justicia abierta. Y yo coincido con quien me antecedían en la palabra, en el sentido que con esto todavía no termina. Por ejemplo, uno de los temas que, por cierto, yo también presenté una iniciativa el 19 de febrero de 2019 sobre publicidad de sentencias. Y de hecho se generó un pequeño problema porque la Cámara de Diputados tenía un dictamen y la Cámara de Senadores tenía otro dictamen. Finalmente se decidió que fuera el dictamen del Senado, pero fueron varias las iniciativas, y uno de los temas que yo abordaba era no solamente la publicidad en sí de las sentencias, sino la difusión de aquellas sentencias que fueran paradigmáticas y que pudieran apoyar a grupos vulnerables, que no solamente fueran públicas, sino que se les diera difusión, porque una sentencia, por ejemplo, que protege a un pueblo indígena o que protege a discapacitados, puede ser usado por otros grupos que necesiten proteger esos mismos derechos. Eso todavía está pendiente, y creo que son los temas que estamos poniendo en la mesa, que necesitan darse muchísima difusión. Bien. Es todo. Que en efecto uno de los grandes problemas de todos los poderes es la opacidad y la falta de contrapesos. Entonces, en la medida que haya transparencia en la información pública, los entes, los funcionarios públicos judiciales o de cualquier otro poder estarán más preocupados justamente por generar buenas políticas públicas, porque se saben vigilados, porque se saben revisados por la ciudadanía. Entonces, creo que sí es muy importante ese elemento. Es uno de los elementos de problemática de cualquier ente público y del Poder Judicial, además de otros problemas que tiene, y que hoy justamente también quiero comentar que en el Senado se está revisando de manera global una reforma al Poder Judicial, y que se pretende que después de 1994 esta reforma tenga alcances importantes justamente para mejorar el andamiaje y el desarrollo del mismo Poder Judicial. Pero yo diría que sí es un problema importante y que hay que atender, no solamente en el Poder Judicial, sino en el resto de los poderes. Bueno, la reforma a la Ley General de Transparencia de la que estamos hablando establece un artículo en donde se señala que serán públicas todas las versiones públicas de las sentencias, y al hablar de versión pública, la propia ley establece qué se entiende por versión pública. Entonces, la versión pública es el documento quitando toda aquella información clasificada. Recordemos que la propia ley establece que los sujetos obligados, que en este caso pues será el Poder Judicial o los juzgados o los tribunales, tendrán que clasificar la información y señalar qué información es clasificada, es decir, qué información es reservada o qué información es confidencial. Son confidenciales todos los datos personales, por ejemplo, todo esto se tendrá que eliminar de la sentencia, que se tendrá que testar, y también toda la información reservada, por ejemplo, que la propia ley establece que es información reservada, aquella que implica cuestiones de seguridad nacional o que compromete al Estado, etcétera. Hay un catálogo de causales de información que es reservada. Si las sentencias contienen alguna de esa información, pues simplemente se testará, pero el resto de la sentencia será pública. No sé si me explico. Se testará, entonces, quiere decir que se quita, ¿no? De ahí. Se quita. Pero, digamos, si yo elimina. No puedo enterar cuál fue el criterio del juez, eso sí lo puedo ver. Eso, todo el criterio del juez sí, pero si hay alguna información clasificada, pues esa no será susceptible de verse, se verá el resto
del documento. Al estarme, bueno, como buena abogada que simplemente pues se pone en negrito todos esos datos y la gente podrá acceder al documento sin la información que está clasificada. ¿Quiénes garantizarán? Pues los sujetos obligados, cada uno, los tres poderes tienen un órgano que es el que da cumplimiento a las obligaciones de transparencia y a donde se entregan las solicitudes de información que tienen que entregar cada una de las áreas que conformarán el Poder Judicial. Pero quien garantizará que efectivamente este derecho se cumpla, pues serán los propios institutos de transparencia. Recordemos que una vez que ingresa la solicitud de transparencia el sujeto obligado a través de sus unidades de transparencia, ellos tendrán un plazo pues para dar respuesta. En caso de que esta sea negativa o de que haya una evidente negativa de entregar la información, pues entonces se puede recurrir al instituto. Pero con esta reforma además no solamente estamos hablando de la petición de una persona de solicitar la información, sino de la obligación que ahora tendrá el Poder Judicial de subirlas a la plataforma, de tal manera que no sea necesaria hacer una petición de manera individual, sino que en la propia plataforma, a través de un mecanismo de búsqueda, el propio ciudadano o ciudadana podrá accesar a la información. Y si no la publica, pues obviamente habrá que denunciar esta situación al Instituto de Transparencia correspondiente, ya sea en el ámbito local o en el ámbito nacional, con la posibilidad de que incluso el INAI pueda traer esta solicitud por parte de la ciudadanía. Y yo quisiera retomar el tema que ya habían mencionado. Se mencionaba para quién es importante esta reforma. Yo coincido con mi compañera que es para toda la ciudadanía, porque ahora se podrá acceder justamente al trabajo que llevan a cabo los juzgadores, las juzgadoras en México. Y yo sí creo, porque ya se había hecho este cuestionamiento hace un momento también, que a las mujeres les servirá de manera particular la publicidad de las sentencias. Hoy tenemos un problema muy serio de violencia en México, tenemos un problema muy serio de desigualdad. En la Comisión de Justicia estamos trabajando justo ahora en conformar un tipo penal homologado de feminicidio. Y justamente uno de los problemas que nos estamos topando en el momento de hacer foros, en el momento de la revisión y en el momento del diagnóstico, es que todavía no existe la perspectiva de género en el momento de impartir justicia. Y entonces ahora a través de esta sentencia se podrá observar de manera puntual cuáles son los criterios que emiten los jueces y si lo están haciendo con perspectiva de género. Entonces yo creo que esto le servirá a las mujeres porque en la medida que esto ahora ya es transparente, que se puede revisar a través de un motor de búsqueda, que se pueden reunir todas las sentencias de determinado juzgado para ver cómo se ha emitido determinados casos que implican cuestiones de género, pues se podrá determinar si los tribunales están actuando con esta perspectiva y seguramente esto va a ir a modificar y a mejorar la impartición de justicia. Entonces, es algo que yo también quería comentar. Creo que hoy estamos concluyendo que es un tema muy importante, que las sentencias judiciales finalmente podrán ser públicas y que aunque ya el Poder Judicial de la Federación había avanzado y tenía una plataforma, pues tenías que conocer el expediente y las partes para poder buscar la sentencia que tú estuvieras buscando. Ahora con esta reforma, las sentencias del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas a través de motores de búsqueda podrán ser públicas, accesibles al público. Si las sentencias son públicas, se podrá conocer la forma de impartir justicia, se podrá determinar si hay prácticas discriminatorias en la impartición de justicia, se podrá determinar si hay cuestiones que afecten a grupos vulnerables como las mujeres, se podrá revisar a cabalidad cuáles son los criterios de jueces y magistrados de la Federación y de las entidades federativas, y esto ayudará seguramente a mejorar la calidad de impartición de justicia, a eliminar actos de parcialidad, a eliminar vicios de corrupción. Creo que esta reforma de publicidad de sentencias será muy importante
en la consolidación de un Estado democrático de derecho y de una población que hoy nos pide que nos pide tener acceso pleno a la justicia.